A lo largo de la costa de Europa Occidental se encuentran los restos de uno de los mayores proyectos de construcción del siglo XX. Hitler dijo que quería construir una muralla del Atlántico, quería defensas a lo largo de toda la costa. 40 millones de toneladas de hormigón diseñado para detener la invasión del día D de la Europa nazi. 15.000 búnkeres a lo largo de una costa de casi 5.000 kilómetros. Construida en solo 4 años, una vasta red de búnkeres indestructibles, campos de minas letales y posiciones de artillería impenetrables. Eran un montón de piezas separadas que funcionaban juntas para crear un monstruo creciente. Es la fortificación más gigantesca jamás construida en la historia. Esta es la historia de la muralla del Atlántico de Hitler. Las mayores obras de la Segunda Guerra Mundial ordenadas por Hitler para asegurarse el dominio mundial. Han sobrevivido como siniestros recordatorios de la fanática ambición militar del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi megaestructuras, la muralla del Atlántico. 6 de junio de 1944. Había empezado la invasión del día D. En Normandía, 1.500 alemanes se enfrentaron a una fuerza de 150.000 aliados. Soldados como el adolescente Franz Gockel, que dependían de los búnkeres para sobrevivir. Búnkeres que formaban una extraordinaria fortificación de casi 5.000 kilómetros conocida como la Muralla del Atlántico. Los nazis construyeron esa megaestructura a lo largo de la costa occidental de Europa para proteger el imperio de Hitler de una invasión aliada. El doctor Peter Lieb, antiguo oficial del ejército alemán y experto en historia militar, ha estudiado la construcción de la muralla. Había búnkeres a lo largo de toda la costa de Francia, Bélgica y Holanda. Es la fortificación más gigantesca jamás construida en la historia. Los orígenes de la muralla se remontan a 1942. La invasión de Hitler de Rusia se había estancado y 1 millón de sus mejores soldados estaban comprometidos con las fuerzas soviéticas. Y en diciembre, el mayor temor de Hitler se hizo realidad. Estados Unidos se unió a la guerra. Hitler sabía que iba a ocurrir y que era muy mala noticia. No solo estaba muy ocupado con el frente oriental ruso, sino que ahora Gran Bretaña contaba con un poderoso aliado en el frente occidental, Estados Unidos. Con la incorporación de cientos de miles de soldados estadounidenses y armas para apoyarlos, los británicos representaban una seria amenaza para las conquistas de Hitler en Francia, Bélgica, Holanda y Noruega. Para proteger la costa atlántica, Hitler tuvo que tomar medidas defensivas. Y puso en práctica la famosa Directiva 40, que básicamente consistía en abrir los ojos y decir: basta ya, necesitamos recomponernos. Y en una serie de puntos muy claros detalló lo que esperaba de sus fuerzas militares y de sus cuerpos de ingenieros. Hitler exigió la construcción de una barrera defensiva de 5.000 kilómetros, casi el doble de la longitud de la costa este de Estados Unidos. Con baterías de artillería gigantes y búnkeres capaces de repeler cualquier invasión aliada por mar. Cuartel General, Organización Todt. La tarea de construirla recayó sobre un hombre. Atención.
Estas son las últimas órdenes del Führer. La costa debe estar armada con la mayor cantidad de artillería pesada posible. Franz Xaver Dorsch era el ingeniero jefe de la organización Todt, la mayor empresa de ingeniería de Alemania. Los cañones tienen que estar rodeados de hormigón. Dorsch y sus colegas eran expertos en proyectos a gran escala. Eran los pioneros de la famosa Autobahn nazi, la red de miles de kilómetros de carreteras que sigue existiendo. Dirigiré las obras en persona. ¿Está claro? Dorsch ya había construido 20 emplazamientos de artillería pesada en Calais, el puerto francés más cercano a Gran Bretaña y el lugar más probable de la invasión aliada. Esos búnkeres gigantes, que requerían más de 40.000 toneladas de hormigón cada uno, proporcionarían la plantilla para la muralla que planeaba Hitler. Increíblemente, muchos siguen en pie. Visitar estos búnkeres es como retroceder en el tiempo. Arthur van Beveren es un experto en la muralla del Atlántico y lleva explorando sus ruinas desde que era niño. Estos muros tienen 3,5 metros de grueso. Si te fijas en esta esquina, aún se puede ver la forma de la madera en el hormigón. Dejó marcas en el hormigón cuando lo estaban vertiendo. El enorme edificio en forma de cúpula es el emplazamiento de la artillería, y debajo había un cañón de 38 centímetros. En este lado hay habitaciones para la tripulación, las cocinas, la enfermería y el arsenal. Era un lugar con una atmósfera especial. Y creo que lo sigue siendo. Los proyectiles medían 1,7 metros de largo y pesaban más de 800 kilos. Eran tan grandes que había que moverlos por dentro mediante un sistema de raíles por el techo. Se ve que los raíles entran por fuera, pasan por ese espacio, y aquí todavía se ve una parte que queda de este hueco que se usaba para transportar la munición. Ahora es un espacio vacío, pero hace 70 años había una puerta y una mesa. La munición estaba preparada, colocada sobre la mesa. Y a este lado había un pequeño tren que iba hasta el cañón. La munición se cargaba en el tren y se transportaba al cañón. Los cañones gigantes de las baterías de Calais eran capaces de hundir los mayores buques aliados de una flota invasora antes incluso de que zarpasen del puerto. Desde aquí, en días despejados, se ve Gran Bretaña al otro lado del canal. Está a solo 36 kilómetros. Y estos cañones podían penetrar 30 kilómetros en territorio británico. Entonces, Dorsch y su equipo de ingenieros se pusieron a construir una serie de emplazamientos y fortificaciones similares alrededor de puertos atlánticos estratégicos. Los noticiarios de Berlín presumían orgullosamente de su enorme potencia. Y nadie seguía su avance con más avidez que un joven de 16 años, Franz Gockel. Había visto tantos reportajes de la muralla en las noticias que estaba seguro de que seríamos invencibles. Franz Gockel pronto vería la muralla del Atlántico en persona, el propio día D. A lo largo de 1942 se aceleró la construcción de la muralla. Llegó hasta Noruega por el norte. Se enviaron grandes cantidades de hombres y recursos para proteger la costa noruega hasta el Ártico. Noruega era muy importante al principio a causa de su localización. Suecia producía mucho hierro que se embarcaba en puertos noruegos. El hierro era vital para el esfuerzo bélico alemán. Servía para fabricar el acero de las bombas, los tanques y los búnkeres de Hitler.
Había que defender la ruta de suministro noruega. Una solución extrema fue trasladar una torreta de artillería naval de 900 toneladas a Orland para proteger el puerto de Trondheim. Sorprendentemente, aún sigue en pie. En el fondo es un barco construido en tierra, dentro de esta montaña. Se abrió un profundo pozo de 5 pisos de hondo en la montaña y se rellenó de hormigón y se colocó la torreta en ese pozo. Las fuerzas de ocupación alemanas en Noruega usaron prisioneros de guerra para excavar un agujero de 11 metros en la roca sólida. Y se revistió de hormigón antes de instalar la torreta dentro. Los cañones se montaron por piezas. 80 trenes cargados de piezas llegaron a Trondheim y desde allí vinieron en barcos hasta la isla. Lo único que se podía ver desde fuera eran los 3 cañones, pero el verdadero búnker estaba dentro de la montaña. Cuando se mira alrededor, se ve que la ingeniería estaba perfectamente diseñada por todos lados. Eran un montón de piezas separadas que funcionaban juntas para crear un monstruo creciente. El suelo negro que vemos era la torre del barco. Esta parte es el búnker, el pozo que se hunde en la montaña. Es la parte que no se movía. Esto es hormigón y esto es un pozo de 5 pisos de hondo como si fuera un barco. Como cuando estaba en un barco, el enorme cañón tenía que poder girar. La torre entera descansa en estos cojinetes que nos rodean. Son muy pesados, pesadísimos, de unos 40 o 50 kilos. Y todos descansan en el raíl que rodea el pozo. 130 bolas de acero soportaban el peso del cañón de 900 toneladas y permitían que girase con suavidad. Los proyectiles y el propulsor se almacenaban 5 niveles por debajo del cañón. Aquí hay 3 tipos distintos de munición: proyectiles altamente explosivos, proyectiles perforadores de blindaje e incluso proyectiles con detonador temporizado. Para mover esos proyectiles de 300 kilos, los ingenieros nazis diseñaron un ingenioso ascensor hidráulico. Los proyectiles salían de las paredes, de las salas de munición. Se deslizaban por aquí, rodaban sobre esta mesa, rodaban más lejos sobre esta y cuando por fin llegaban aquí podías darles la vuelta. Se subían en el ascensor, que solía ser hidráulico. La munición se elevaba 5 pisos hasta llegar al nivel del cañón, lista para disparar. El alcance de los proyectiles era de unos 37 kilómetros, hasta donde llega la vista. Se puede encontrar el mismo tipo de búnkeres desde el norte de Noruega hasta el sur de Francia. No son simples bloques de hormigón, son enormes buques en tierra. A lo largo de las baterías fuertemente defendidas de los puertos de Movík, Cherburgo, Brest y la isla de Jersey, empezó a cobrar forma una formidable instalación defensiva. Pero Hitler se dio cuenta de que seguía sin bastar. Entre los puertos había largos trechos de tierra sin defender. Hitler ordenó que construyeran otros 15.000 búnkeres a lo largo de 5.000 kilómetros de costa, defendidos por 300.000 soldados. Hitler quería que cada centímetro de los 5.000 kilómetros de costa atlántica estuviera defendido por una línea continua de fortificaciones. Y quería que estuviera acabada en mayo de 1943, en solo 7 meses. Speer contó que Hitler pasaba las noches diseñando búnkeres de hormigón.
y que tenía guardados en su escritorio una serie de mapas de la costa oeste con los sitios donde estarían las fortificaciones. La muralla se convirtió en su obsesión. Estos diseños cumplen todos los requisitos ideales para el soldado del frente. Durante este invierno hay que construir con celo fanático una fortaleza que resista bajo cualquier circunstancia. La labor de hacer realidad la muralla de Hitler recayó en su ingeniero jefe, Dorsch. Es el volumen máximo de construcción que podemos encajar. No podemos asumir nada más. Dorsch tenía sus dudas, pero nadie llevaba la contraria al Führer. Los equipos de construcción intentaron cumplir las exigencias de Hitler y centraron los esfuerzos en las zonas por donde creían que podía producirse la invasión. Por ejemplo, las playas de Bisant, las más cercanas a Gran Bretaña. Estamos en un búnker de artillería antitanques. Se construyó en marzo de 1943 y es del tipo 631. Los alemanes diseñaron unos 500 tipos de búnkeres distintos. La muralla del Atlántico no era una línea de búnkeres, estaba compuesto de varios puntos fuertes con espacios abiertos entre ellos. Con las fuerzas aéreas británicas controlando el cielo, los 475 soldados destinados aquí vivían con un miedo constante a los ataques. Cuando se produjera una invasión, grandes tanques subirían por la playa. Y este búnker alojaba el cañón que los detendría. Estamos en la sala más importante del búnker porque es donde estaba el cañón. La batería antitanques de 4,7 centímetros de origen checo. Los hombres destinados aquí pasaron meses preparándose para una invasión. Se practicaba cuidadosamente la puntería con cada potencial objetivo. Un rasgo muy interesante de este búnker es que todavía tiene estos números en una placa junto al cañón. Indican a los tiradores la distancia a la que están del búnker ciertos puntos del paisaje. Hay una iglesia o una casa cercana a la playa para que puedan medir desde esos puntos y apuntar el cañón. El búnker se diseñó para que fuera indestructible, pero aún así se corría el riesgo de quedar sepultado por los escombros de la batalla. Aquí hay otra salida, la galería de fuga. Hay que atravesar el grueso ladrillo, excavar a través de 4 metros de piedras y salir por este pozo, por el otro lado del búnker. Hoy recorrer estas estructuras es como caminar por Stonehenge, porque resultan muy enigmáticas. Pero si las viésemos operando con todo el equipamiento, con toda la artillería y los soldados dentro, nos impresionaría mucho el desarrollo que habían alcanzado como espeluznantes máquinas de combate. Cuando llegó la fecha límite de mayo de 1943, solo estaba terminado el 30% de los búnkeres exigidos por Hitler. Como ingeniero jefe, Xaver Dorsch sabía que Hitler le echaría la culpa. Hemos entregado 9.671 búnkeres listos para ocupar y hemos acabado la estructura de hormigón de otros 1.500. Pero Dorsch carecía de los recursos necesarios para aumentar la producción. La guerra se había prolongado 4 años y a los alemanes se les estaba acabando el material, el dinero y los hombres. A Hitler le irritaba mucho que los recursos del frente occidental, de la muralla del Atlántico, se desangrasen en el frente oriental. Y promulgó un edicto que decía que nadie podía retirar nada ni a nadie de la muralla del Atlántico sin su permiso directo previo. Octubre de 1943.
Colleville, Normandía. Un nuevo recluta, Franz Gockel, de 17 años, llegó a su sección de la muralla. Las películas propagandísticas que había visto en Alemania hablaban de fortalezas y posiciones de artillería gigantescas, pero se llevó una sorpresa. Imaginen mi sorpresa cuando al llegar a la playa de Normandía no había ningún búnker defensivo. Hitler creía que la invasión aliada se produciría por Calais, el puerto francés más cercano a Gran Bretaña. Allí era donde la muralla del Atlántico era más fuerte. En las playas normandas había pocos vigías. El diario de Franz Gockel habla de días felices nadando y jugando en la playa de Colleville, en un tramo que luego se conocería como Omaha Beach. Francia es un país precioso y veo el mar todos los días. No tengo mucho que hacer. Era una vida cómoda comparada con los horrores del frente oriental. Los hombres estaban contentísimos de estar en Francia. Noviembre de 1943. Los acontecimientos en Rusia iban de mal en peor. El poderoso ejército soviético había obligado a los alemanes a retirarse. Los alemanes perdían una media de 2.000 hombres diarios en combate desde junio de 1941. Hitler y sus generales se enfrentaban a una crisis. Tenían que luchar en dos frentes. Tenían millones de soldados comprometidos en el este y 5.000 kilómetros de costa que defender en el oeste. Los nazis habían asignado 300.000 soldados a los búnkeres de la muralla del Atlántico, pero eran tropas inexperimentadas. Los ocupantes de los búnkeres solían ser soldados jóvenes de 17 o 18 años, o padre de familia de 30 y muchos años. Los hombres de entre 20 y 25, los mejores soldados en términos militares, estaban sobre todo en el frente oriental. El alto mando nazi contaba con que los millones de toneladas de hormigón y acero resultasen eficaces a la hora de mantener alejados a los aliados. Puede decirse que gracias a los búnkeres los soldados eran mejores. Podían tener un poco de sobrepeso, ser un poco mayores, pero todavía podían apretar el gatillo de una ametralladora. Puede que los búnkeres compensasen el problema de las tropas inexperimentadas, pero de media solo había 100 soldados alemanes para defender cada kilómetro de costa. Y solo se había terminado el 50% de la muralla inexpugnable de Hitler. Esto es un desastre. Soy el mayor constructor de fortificaciones de todos los tiempos y esto es lo único que he conseguido. En noviembre de 1943 a Hitler se le acabó la paciencia con el lento avance de la construcción de la muralla y nombró a un nuevo comandante para que se hiciera cargo. Un hombre cuya legendaria dureza en la batalla compensaría los puntos débiles de la muralla. El mariscal de campo, Erwin Rommel. ¡Vamos! ¡Rápido, adentro! Rommel se puso de inmediato a inspeccionar toda la longitud de la muralla del Atlántico. ¡Firmes! Llevaba 2 años luchando contra los aliados en el norte de África. Rommel era un maestro del ataque y la defensa. Y lo que vio en Normandía le impactó. Rommel llegó aquí en enero de 1944 y cuando vio las condiciones en que estaban los preparativos defensivos se enfadó mucho. Dijo que llevaban allí 3 años y no habían hecho nada.
Los estrategas alemanes creían que era improbable que los aliados escogieran ese lugar para desembarcar porque carecía de puerto. Por eso habían construido tan pocos búnkeres. Pero Rommel supo ver algo que ellos no habían visto. Esta playa se parece a la bahía de Salerno, en Italia, donde desembarcaron los aliados. Hay que protegerla de inmediato contra la invasión aliada. Si los británicos consiguen poner pie en tierra firme, ya no podremos expulsarlos. Rommel sabía que había que defender esta playa. Si los aliados desembarcaban aquí, los nazis podían perder la guerra. Y tenía motivos para estar preocupado. Al otro lado del canal se estaban congregando 150.000 soldados en secreto. La muralla del Atlántico estaba a punto de enfrentarse al máximo desafío. Y en la playa de Omaha, Franz Göckel sufriría toda la fuerza de los ataques. En enero de 1944, la Unión Soviética seguía expulsando a los nazis por el este. Y en el oeste, la muralla del Atlántico de Hitler distaba mucho de estar terminada. El mariscal de campo Erwin Rommel se enfrentaba al enorme reto de mejorar la calidad de las defensas, como hizo constar en su diario. Estas fortificaciones son obra de un ingeniero que no es eficiente estratégicamente y no tiene ningún conocimiento de la guerra. La experiencia de Rommel combatiendo a los aliados le había enseñado que para repeler una invasión hacía falta una planificación meticulosa, y él tenía una estrategia muy clara. Rommel creía que había que aplastar la invasión enemiga en el mar o al menos en la playa. Si el enemigo pasaba de la playa, creía que la batalla estaba perdida. Para defender cada playa, Rommel quiso construir miles de pequeños búnkeres más, para soldados individuales armados con artillería pesada. Serían más rápidos de construir, pero persistía el problema de la dotación de personal. A medida que avanzaba la guerra, ya no tenía mano de obra de la que disponer dentro de Alemania. Y tuvieron que reclutar obreros entre los polacos, los checos, los franceses, en los campos de concentración. Prisioneros de guerra aliados. Fue una medida inhumana. Miles y miles de ellos murieron en las obras a causa de la mala alimentación y los malos tratos. Era mano de obra esclava. Se obligó a trabajar en las obras a 32.000 civiles. Fue un plan brutal, pero eficaz. Se construyeron búnkeres a lo largo de casi 5.000 kilómetros de costa, agrupados en conjuntos denominados WZ. WZ o Widerstandsnest significa nido de resistencia en español. Era una especie de bastiones, una serie de puntos fuertes interconectados. En Normandía, Göckel y 30 de sus camaradas vivían en un bastión que aún existe. Esta pequeña estancia que vemos aquí sería la del suboficial. Y aquí está el alojamiento de los demás rangos. Y entre ellos estaba Franz Göckel, de 18 años. Por supuesto, los soldados no se quedaban aquí todo el tiempo. Estaban de guardia, trabajaban en las obras y recibían entrenamiento militar. El bastión de Göckel estaba en el extremo este de un trecho de costa normandía que sería tristemente célebre: Omaha Beach. Para defenderlo contaban con 13 emplazamientos de artillería que incluían 2 cañones antitanque y 3 morteros. Los cañones trabajaban en parejas y apuntaban a la playa en arcos letales de fuego cruzado. Esa táctica creaba una zona de máximo impacto del fuego conocida como zona de muerte. La zona de muerte es donde el enemigo obtiene el máximo rendimiento de su armamento en el espacio más reducido, infligiendo el mayor número de bajas al enemigo, en este caso los aliados.
Aquí había dos posiciones. En una había ametralladoras y morteros y en la otra ametralladoras, morteros y también armas de mayor calibre. La razón por la que esa zona está aquí es porque los aliados intentarían adentrarse en tierra, por aquí, desde la playa. Defender este tramo de la playa de Omaha era vital para los alemanes si querían repeler la invasión aliada. La misión de Gockel consistía en operar una ametralladora y cubrir esta zona de muerte desde su posición. Esta era la posición de Gockel. Hoy es solo un agujero en el suelo, pero en 1944 tenía una ametralladora y era una posición cubierta que además tenía dos lanzallamas. El búnker de Gockel se acabó en mayo de 1944, junto a miles más que protegían la costa desde Noruega hasta la frontera española. Pero Rommel aún no estaba satisfecho. Solo con los búnkeres no bastaba y quería otros tipos de estructuras defensivas para ayudar a rechazar la invasión aliada. Lo que Rommel hizo fue utilizar la experiencia que había obtenido en el norte de África para realizar cambios drásticos, y uno de ellos fue la creación de grandes campos de minas. Ordenó que pusieran 50 millones de minas a lo largo de la costa francesa, en el mar y en la playa. Además quiso que llenasen las playas con una hilera tras otra de obstáculos para crear capas de defensa impenetrables. La primera línea a la altura de la bajamar eran unas barreras de acero conocida como puertas belgas. Había puertas belgas a lo largo de aquí. Su objetivo era bloquear las lanchas de desembarco de la infantería y los tanques, reteniéndolas lo más cerca posible de la orilla. Las puertas belgas creaban una barrera que ralentizaba a los soldados y tanques enemigos y proporcionaban a los alemanes más tiempo para matarlos. Y en el caso de que los aliados llegasen con la pleamar y navegasen por encima de las puertas belgas, Rommel diseñó otra sorpresa. Aquí estaban los troncos ariete. Eran una especie de postes de telégrafos cortados y elevados sobre mi cabeza a un ángulo de 30 grados con otros dos que los sujetaban por aquí. Y al final había hojas de sierra que rasgarían el fondo de las lanchas de desembarco si los aliados llegaban con la marea alta. Pero incluso con eso no bastaba. Los alemanes recurrieron a cualquier cosa que pudiera entorpecer y ralentizar a las fuerzas de desembarco. Esto era el tercer cinturón, lo que llamaban erizos, que eran estructuras de acero colocadas a ángulos como estos para impedir que alguien subiera por la playa. Y si las lanchas de desembarco por fin lograban llegar a la playa, esto era la última línea de defensa para parar en seco a los tanques aliados. Es un tetraedro de hormigón con acero incrustado. Era uno de los últimos obstáculos del plan de defensa de las playas. Hay que imaginar que había un montón de ellos desperdigados por la playa, conectados cada 5 metros. Los tanques chocaban con ellos y eran tan resistentes que los hacían volcar. Las ruedas subían por aquí y resbalaban por un lado, sobre todo si eran ruedas finas. En junio de 1944, Rommel seguía tratando de terminar las defensas alemanas de la costa atlántica. Mientras tanto, al otro lado del canal, las tropas aliadas ya estaban listas. La muralla del Atlántico de Hitler había costado miles de millones de marcos y consumido millones de toneladas de hormigón. Pero todavía estaba plagado de huecos. Rommel prometió a Hitler que lo acabaría todo en mayo del 44, pero seguía incompleto. Muchos de los búnkeres de la muralla del Atlántico carecían de armamento, o de hombres, o de alambre de espino, o de campos de minas. El 5 de junio, Gockel pasó el día patrullando los acantilados de la playa de Omaha. Sin que lo supiera, más allá del horizonte, miles de soldados británicos, canadienses y estadounidenses habían zarpado para comenzar la invasión. A las 2 de la mañana del 6 de junio, el séptimo ejército dio la alerta de nivel 2, que era el nivel de alerta más alto del ejército alemán. E inmediatamente, los hombres del regimiento de artillería, que en este caso era de la primera compañía, se trasladaron a sus posiciones aquí, en WN 62. ¡Arriba, arriba, despertad! Esta vez es de verdad, los estadounidenses están saltando en paracaídas a 30 kilómetros.
Hubo una llamada de alarma, pero ninguno nos la creíamos. Había habido tantas en las últimas semanas que ya no nos las tomábamos en serio. ¡Tú también, Gokel! ¡Fuera! Corrimos a nuestros puestos y preparamos las ametralladoras, la artillería pesada y los morteros. Gokel y sus camaradas creían que la invasión se produciría por un puerto grande como Calais. Nunca imaginaron que tendría lugar en su playa. ¿Gokel tiene munición? ¡Id a comprobarlo! Hitler y muchos otros estaban convencidos de que tendrían lugar en un gran puerto, porque tendrían que desembarcar el material. No se imaginaban que los aliados habían solucionado ese impedimento gracias a las Melbury Harbors. Los aliados inventaron un ingenioso modo de evitar los puertos fortificados y construyeron la primera bahía flotante del mundo, conocida como Melbury Harbor, y la remolcaron a Normandía. Gokel, ¿necesitas munición? Sí. Buena suerte. Intenté concentrarme en mi arma y quitarme de la cabeza lo que estaba pasando. Normalmente las ametralladoras alemanas estaban operadas por 2 hombres. Aquí solo había un hombre por ametralladora. Los buques de guerra aliados comenzaron un bombardeo a gran escala de las posiciones alemanas. La supervivencia de Gokel dependía de que el hormigón reforzado de su búnker fuera lo bastante resistente. Los proyectiles pesados continuaron estrellándose contra la tierra y silbando por el aire. Chocaban contra el hormigón y contra el suelo con un ruido sordo. El búnker de Gokel resistió el ataque, pero no era más que el principio. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron, fueron recibidas con una tormenta de fuego de ametralladora. 500 alemanes tenían que defender una playa de 5 kilómetros contra 35.000 estadounidenses. Había comenzado la máxima prueba de la muralla del Atlántico. Los alemanes dispararon todas las armas que tenían disponibles. Lanzallamas, ametralladoras, cañones, toda la artillería, desde tierra adentro. Fue el momento de mayor resistencia de los alemanes. Omaha no era más que una de las 5 playas de la invasión. 150.000 soldados estadounidenses, canadienses y británicos estaban desembarcando a lo largo de la costa normanda. Y la enorme muralla del Atlántico estaba comenzando a resquebrajarse. A 160 kilómetros de allí aguardaba la reserva blindada de tanques alemanes. Si les llamasen para taponar los agujeros, todavía habría posibilidades de expulsar a los aliados. Pero había un problema. Hitler estaba dormido y nadie se atrevió a despertarle. Fue crucial porque Hitler era el único que podía movilizar las reservas blindadas. Y además, cuando se despertó, no se creyó que fuese la gran invasión. Los tanques permanecieron lejos, tierra adentro. Y el otro único hombre que podía marcar la diferencia estaba aún más lejos, en Alemania, celebrando el cumpleaños de su mujer. Rommel dijo que las primeras 24 horas eran cruciales para detener la invasión aliada. Y el 6 de junio no estaba allí. Rommel volvió de Alemania a última hora de la tarde y llegó a Francia para coordinar las medidas defensivas. Pero para entonces los aliados ya habían conquistado las playas. A las 9 de la mañana, 7 horas después de los primeros disparos, el búnker que había al lado de la posición de Gokel fue destruido. Su ametralladora era la única que continuaba disparando de su grupo de búnkeres. La arena hizo que se atascase la correa de la ametralladora. Tuve que continuar disparando mi rifle. Tiros sueltos.
Asombrosamente, los alemanes estaban conteniendo a los estadounidenses. Pero a pesar de los meses de preparativos, se les estaba acabando la munición. Se supone que los alemanes tenían munición para 48 horas en la muralla del Atlántico. Pero, en realidad, en esa sección solo tenían munición para 3 horas y media. Así que a las 10 de la mañana a los alemanes empezaron a acabárseles la munición. A medida que se les acababa el suministro de balas, los alemanes empezaron a ceder y los estadounidenses a ganar terreno. Göckel y sus camaradas se vieron obligados a retirarse. Empecé a subir por la ladera y me arrastré hacia lo alto para alcanzar a mis camaradas. Vi que 3 dedos de una mano me colgaban de un hilo. Herido, Göckel se retiró con los pocos supervivientes de su compañía. Omaha fue la última de las 5 playas de la invasión que cayó. La Gran Muralla del Atlántico tardó 3 años en construirse, pero fue franqueado en cuestión de horas. Los alemanes perdieron la batalla y pronto perderían la guerra. A pesar del coste de millones de marcos y de metros cúbicos de hormigón empleados en la construcción de la estructura, la muralla del Atlántico no pudo contener la invasión aliada. La muralla del Atlántico no funcionó por varios motivos. Estaba demasiado extendido, tenía demasiados huecos y la política en la que se basaba era defectuosa. Los alemanes nunca trazaron un plan para luchar con la máquina que habían construido y aprovecharla en la guerra. A pesar del fracaso de la muralla, Xaver-Dorst permaneció al frente de la organización Todt hasta la rendición de Alemania. Tras la guerra tuvo una carrera de éxito como ingeniero hasta que murió a los 86 años. Rommel fue obligado a suicidarse por Hitler solo 4 días después del día D. Franz Göckel sobrevivió a la guerra, regresó a Alemania donde se casó y vivió hasta los 80 años. Volvió a Normandía varias veces para recordar a los hombres que murieron por y contra la muralla. Creo que el día D fue el suceso más importante ocurrido en Europa en los últimos 500 años. Se acabó con la Alemania nazi y se recuperó el control de la civilización. Fue un acontecimiento impresionante. Y funcionó porque los aliados supieron actuar y los alemanes no. Así de sencillo.